A mí me parece muy peligroso que renuncie la mayoría a la función de pensar y de interpretar el país. Me parece muy peligroso que la mayoría, en voz de uno de ustedes, renuncie a que un órgano de el Estado mexicano, que es la Cámara de Diputados, que es hasta este momento el que mejor representa a la ciudadanía, porque aquí están los votos de quienes ganaron y quienes perdieron. Me parece terrible, terrible, terrible. Me llama la atención cómo la mayoría renuncia a la capacidad de decidir. Hombre, yo festejo que los gobernadores hayan presentado esta carta, pero acá no hay línea. Acá no hay línea y sobre todo podemos discutirlo, porque ustedes lo que han confundido es una política de Estado con una política de partido. Yo también estoy preocupado por la inseguridad. Hoy hay un paro, hombre, debería preocuparse usted, hay un paro de productores de limón. Pues vayan a detener a los delincuentes. Fíjese el argumento que usted me da. La ley debe responder a la realidad. Hombre, pues hagamos un tipo penal donde digamos, los secretarios de seguridad pública que no nos den paz deben ir a la cárcel. ¿Qué le parece esa realidad? No por eso, no me vaya con eso, ¿verdad? Ni menos me interrumpa, porque yo no lo interrumpí a usted, pero bueno. A ver, es muy sencillo. Ustedes le están dando la vuelta a la protección de los derechos humanos. Ustedes que dicen que son de izquierda, que yo creo que no, actúan como los conservadores del siglo XIX. A ver, discúlpame, hermano, pero varios de los que están ahí en el pleno votaron las reformas del 2010 y 2011 y lo hicimos todos con mucho gusto. No nos estamos sometiendo a un poder supranacional, estamos reconociendo los derechos que las personas tienen. Y usted no me contestó tampoco lo del presidente. ¿Por qué no le reclama a los gringos el territorio? Se agarró a los españoles porque están lejos. Vamos al grano de este tema. El problema no es que se ponga literal, el problema es que los derechos humanos sirven para proteger a las personas. Obvio que el mínimo del estándar es lo que dice ahí, pero lo que ustedes quieren evitar es que el juez trate de hacer justicia. Le pongo un ejemplo de los últimos días. Precisamente con la defraudación fiscal, llevan a una persona, esto es público, a una persona con problemas de salud mental, muy pobre, ante un juez. El juez se da cuenta de que esa persona fue engañada, de que se utilizó su identidad para cometer un delito de defraudación fiscal. Si nos ajustamos a lo que ustedes quieren, esa señora estaría en la cárcel. ¿Qué hizo el juzgador? Pues se dio cuenta de que habían aprovechado a esa persona y lo liberó. Ustedes lo que quieren es ahorrarse el tiempo de investigar y lo que quieren es regresar a un sistema inquisitorio. Ustedes lo que quieren es regresar a un sistema del medioevo, hablando de España, donde el juez, el juez era lo mismo que quien Moreira, acusaba. Adelante, pregunta. Admite una pregunta del diputado Leonel Godoy. Con mucho gusto. Adelante, diputado. Sí, diputado Moreira, la reserva es sobre la interpretación de este artículo. ¿Qué tiene que ver lo que usted dice en relación a la reserva? Esa sería la pregunta. Todo, gracias. Todavía me queda tiempo. Todo. Bueno. O sea, ¿qué es lo que nos preocupa? Que ustedes están construyendo un régimen totalitario. Y que si vemos toda la construcción, hacia allá vamos. Y que lo están construyendo a partir de cosas que no son reales. Ese es el problema. Eso es lo que están ustedes haciendo. Están tratando de ajustar para llevar a la gente a la prisión siendo inocente. El narcomenudeo, cuando pesquen a una persona que trae, yo calculo 2 kilos de cannabis, se va a hacer un pobre y va para adentro y sin salir. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que desean? Bueno, pues hay que decirle a la gente. El problema no es ese, hermano. El problema es que la señora secretaria de Seguridad no le da paz a este país. Y el problema es que no tiene policías con qué hacerlo, porque depende de la Guardia Nacional. Y el problema es que ahorita hay un paro ahí de productores de limón y no son, este gobierno, como a lo mejor otros, no fueron capaces de detener a las personas. Y entonces estamos construyendo una narrativa y una narrativa y una narrativa. Adelante, tienen ustedes la mayoría. Sáquenlo adelante. Pero eso no va a arreglar el problema, ¿eh? Y ya no les quedan muchos meses para echarle la culpa a Calderón ni a Peña. Ya el siguiente presidente puede decir los 3 presidentes de atrás. Porque ese es el principio que se utilizó en este sexenio. Muchas gracias. Al diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor hasta por 5 minutos. Gracias. Este tema pone a debate también nuestra visión de la soberanía nacional. Plantear que vamos hacia gobiernos supranacionales me parece terriblemente contraria a una visión nacionalista del Estado, que sí debe estar inmerso en la globalidad, pero no ser subordinado de ningún o formar parte de todo un contexto, porque en ese caso
Por ejemplo, aquí se llenan la boca de hablar en contra de Venezuela, Cuba, todos esos países, pero no dicen nada de Estados Unidos. No mencionaron a Estados Unidos, y ellos con lo de las Torres Gemelas tuvieron en Guantánamo años detenidos a personas sin ninguna, ni siquiera orden. Bueno, no, pero no lo dijeron, ni lo van a decir, porque no lo van a decir. A ver, sí son ejemplos, y muchos ejemplos. El principal violador de derechos humanos en el mundo son los Estados Unidos, ¿sí? Y no se someten a ningún orden internacional. Es más, ellos quieren todavía tener funciones extraterritoriales, así lo intentan hacer en el mundo. Entonces eso yo creo que también tiene que ver con otra cuestión, la lectura del artículo 1 constitucional. Para mí está claro que primero están los preceptos que están en la Constitución, no los que están en los tratados internacionales, para mí. Y ese es un tema que vamos a seguir debatiendo y que tenemos que dilucidarlo en los próximos tiempos, porque el tema de los derechos humanos, en este caso, se habla de derechos humanos de la víctima, del delincuente, y se olvida de la víctima, y la víctima, por cierto, no solo es las personas individuales, también es la sociedad. Este catálogo de delitos en el artículo 19 se refiere a dos tipos de protección de derechos: los humanos, de las víctimas, de sus familiares, y de la sociedad. En los humanos están los delitos graves, y en los sociales están los del cuello blanco y los cometidos por el crimen organizado. Esa es mi opinión al respecto. Y también quiero decirles que esto de la prisión preventiva oficiosa no es nueva. Antes se llamaba libertad sin derecho a fianza. Siempre ha existido. Entonces, ¿de qué se espantan? ¿Y qué es lo que se ha buscado siempre? Proteger, en principio, a la víctima y a sus familiares, y en segundo lugar también a la sociedad. Y por eso también se olvidan aquí de algunos otros conceptos que sí están previstos en este artículo 19. El tema de la peligrosidad, el tema de la reincidencia, y sí el tema de los delitos graves y de los delitos de crimen organizado y delincuencia organizada. Por cierto, no hay policías judiciales. Eso ya no existen los policías judiciales, como tampoco el Ministerio Público puede detener. En estos casos solicita a un juez una prisión preventiva justificada o en su caso oficiosa. Yo creo que en su momento esto tiene que ver con la coyuntura social. A mí me parece que en este momento hay dos cuestiones que impactan a nuestro país. Uno es los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos, la violación, el secuestro, y otros son los delitos de delincuencia organizada o de cuello blanco, que también se están viendo todos los días y que la sociedad tiene que defenderse. Finalmente, yo creo que por eso la prisión preventiva oficiosa debe de mantenerse, porque si no, estaríamos en otra situación diferente. Dicen que hay 50,000 o 40,000 o 60,000 los que haya. Esas gentes, si los dejamos en libertad, pueden ser doblemente peligrosos. Y nosotros tenemos que proteger en primer lugar a la sociedad, en segundo lugar a las víctimas, y por ese motivo la prisión preventiva oficiosa debe de continuar y el catálogo se debe de ampliar y en su momento revisar, porque el derecho penal evoluciona como el crimen evoluciona. Antes no había delincuencia organizada, antes había un salteador, lo colgaban y se terminaba el fenómeno delictivo. Anoche estaba viendo la película La Ciudad de Dios, donde detienen por fin al capo. ¿Y qué es lo que declara al final? Dice, bueno, está bien, me detienen, pero hay 5,000 afuera esperando para sustituirme. Por eso el tema o el Mayo, el que sea, ¿sí? Por eso, o Genaro García Luna también, que también está sentenciado ya, está solo esperando qué sentencia le den. Entonces, mi posición es que la coyuntura amerita la prisión preventiva oficiosa, la coyuntura amerita que se amplíe el catálogo de delitos que merezcan pena de prisión preventiva oficiosa, y en su momento, en unos años revisaremos, o los que sean legisladores revisarán este tema nuevamente, pero en este momento, en esta coyuntura, yo creo que es totalmente procedente. Muchas gracias. Llevó 6. Adelante, Bueno, diputado. gracias. Miren, yo creo que estamos en un falso dilema y para defender la iniciativa del presidente se está usando un argumento que no es el que se está o se debería discutir. Oye, que los extorsionadores deben estar en la cárcel, pues claro que deben estar, ese no es el problema. Oye, es que vamos a defender los derechos humanos de los delincuentes, espérame, entonces ya no hay presunción de inocencia en este país. O sea, el que pescan es delincuente, entonces habría que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, hay un falso dilema. ¿Quién dijo que eran 60,000? Discúlpeme, pero lo dijo el señor presidente de la República. Nosotros no lo dijimos en una de sus mañaneras. Y lo dijeron
también los señores gobernadores, que en concierto con el gobierno federal, pues eso dijeron ellos. Ahora, eso es falso. Si se quita la prisión preventiva oficiosa, no van a salir esas 60,000 personas. Eso es falso. Sencillamente se tiene que demostrar que merecen la prisión preventiva justificada. Entonces, eso es la verdad. No es que estemos construyendo a partir de premisas que son falsas. Segunda cosa, yo aquí escuché, lo tomo como un discurso político, pero no una justificación. En el derecho argumentativo diríamos que es una falacia. Sálganse de su oficina. No estamos discutiendo, estamos adentro o fuera de las oficinas. Estamos discutiendo si eso es correcto o no es correcto. Sin salir de la oficina, aquí uno de ustedes dijo, hay 4.9 millones de extorsiones al año. Si fueran primodelincuentes, tendríamos 4.9 millones de personas que deberían estar en la cárcel. Dígame si eso es posible. Si no son primodelincuentes, bueno, pues vamos a poner 1 millón más. Pero yo agregaría otra cosa. Una buena parte de las extorsiones se dan desde las prisiones. O sea, gente que ya están detenidas le van a decir que es, pues el problema es que se está dando desde ahí, desde esa fábrica. ¿Y por qué se da desde las prisiones? Porque ellos a su vez son extorsionados. Porque para que no los golpeen, para darles una gama, tienes que pagar tanto. Y entonces los enrolan en esas fábricas que están adentro, en esos procesos que se dan desde las prisiones, que son las extorsiones, que se hacen desde ahí. No es que haya un poder supranacional, ¿no? Es que un Estado acepta determinados derechos que la humanidad ha determinado que son importantes por la calidad de humanos, no de chinos, rusos o mexicanos. O escuché a cuenta esto de los Estados Unidos, yo coincido con eso, pero tampoco he escuchado al titular del Ejecutivo Federal que reclame la mitad del territorio mexicano que sean norteamericanos. Sí le andamos pidiendo disculpas a un país que no existía, porque España no existía en ese momento, pero le piden disculpas y le exigen disculpas, pero ese país no existía. Pero yo no veo que le digan a los gringos, oye, regrésanos Texas. No, eso no. Pero además, yo entiendo, estoy hablando, si quiere ahorita debatimos. Yo entiendo la preocupación del señor presidente, esa la entiendo y la comprendo, pero esta no es la solución. Hay un cálculo de 200,000 millones de pesos al año por los narcoimpuestos o por el piso. Hoy, les repito, hoy en la mañana escuchaba yo a alguien que señalaba a las personas 4 pesos por kilo de limón, tan molestos porque habían acordado 1 peso por kilo de limón. Pues el problema no es, le pueden poner hasta más sanción, el problema no es eso, es cómo cesamos esa situación que hoy está pasando. Me dicen y me hablan del tema de la pobreza. Bueno, los pobres son los que van a dar allá adentro. ¿Por qué? Porque alguien me decía, es que un juez de control dice que es responsable. No, si el problema no es ese, volvemos a un falso debate. El problema no es que sea responsable, es si es suficientemente peligroso para quedarse ahí. Eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo si es bueno o malo el delito, es otro tema. Entonces, en esta falacia, esta es otra argumentativa, vas y agarra un argumento que no es lo que está en discusión. Eso es lo que nos está ahora pasando. El narcomenudeo, ¿le van a dar calidad de prisión preventiva oficiosa? Pues está a todo dar, van a meter a miles de pobres, porque los que andan vendiendo la droga en las calles, en la tiendita, son pobres. Esos son pobres. Y lo hacen seguramente por necesidad. Esos es a los que van a meter a la cárcel. Pero eso es por estar discutiendo una cosa distinta al problema. Este país tiene un problema de seguridad. Termino. Cuando cae uno de los grandes capos, ¿qué sucede? Estos grandes capos que caen, pasan 2 cosas. O queda sujeto a un delito federal, o es extraditado. ¿Por qué? Pues porque las procuradurías de los estados o fiscalías de los estados no les tienen ninguna acción penal a ellos, porque no los investigan. Ese es el problema. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Estos 2 delincuentes que se fueron como haya sido y todo lo que no lo voy a discutir porque no vale la pena, ¿a poco no tenían delitos locales? Chihuahua. En un lugar violento como ese, yo presumo que sí. No tengo los elementos, pero yo presumo que sí. Pero en mi experiencia de gobierno yo me di eso cuenta. O sea, los grandes capos es muy difícil que tengan una acción por parte de una autoridad local, porque los señores gobernadores no hacen lo que les toca. Yo entiendo la preocupación del señor presidente, la entiendo, la comparto, pero no es la solución esa, es otra. Muchas gracias. Diputado Medina Filigrana Marcos Rosendo. Está por 5 minutos, diputado. Gracias, diputada secretaria. Voy a ser muy concreto, 3 temas. Primero, yo quiero hacer una aclaración. El que usó el término de camisa de fuerza aquí fui yo.
y lo dije literal, la reforma constitucional de 2011 no puede ser una camisa de fuerza. No use otros términos, ¿eh? Lo han desvirtuado usando aquí otros términos en el debate, pero ahí está el video y está el audio. Dije la reforma constitucional. Porque además soy un convencido que cualquier reforma constitucional, no nada más esa cualquiera, no puede ser una camisa de fuerza. Si fuese así, entonces el propio texto constitucional en el 135 no estaría contemplando un proceso de reformas como es el constituyente permanente, porque se parte de la idea que la sociedad evoluciona y el derecho tiene que ir acorde a la evolución de la sociedad. Entonces, soy plenamente convencido que las reformas en su conjunto no pueden ser camisas de fuerza. Y les pongo un ejemplo, la propia del 2011. Esa fue una reforma muy amplia que abarcó varios artículos, no nada más el primero, abarcó también el segundo en materia de los pueblos originarios. Y hoy, apenas la semana pasada, insisto en lo mismo, acabamos de dictaminar sobre ese tema de pueblos originarios y de comunidades afromexicanas, perfeccionando lo que el 2011 abrió la puerta. Entonces, eso es lo primer punto que yo quería comentar. El segundo tema es el apego a la literalidad. Tiene que verse como un principio de certeza jurídica. Aquí se ha dicho por quienes me antecedieron, son temas delicados. No quiero usar la palabra grave, pero son temas delicados, temas complejos. No se puede dejar a la interpretación, a la analogía. No puede haber subjetividad en temas tan complejos. Por eso es que se está proponiendo este principio de apego a la literalidad. Lo que hace un rato se presentó como ejemplo de una persona que había tenido una condición y le habían usado aparentemente de un robo de identidad. Ahí quiero señalar que eso se refiere a una causal de nulidad. Es una causal de nulidad y están previstas esas excepciones en la ley y no tiene que ver con el principio de apego a la literalidad. No, con todo respeto, no la acepto y continúe mi intervención. Muchas gracias, diputado, te lo agradezco. Entonces, quiero terminar diciendo, esos son causales de nulidad. Están previstas y no tienen nada que ver con el tema de apego a la literalidad del texto constitucional. Y termino diciendo, porque me llama la atención, que sin que viniera a cuenta en el debate, aquí se sacó a colación de que por qué se le había pedido una disculpa histórica a un país extranjero. La verdad que no tenía razón de ser que se mencionara, y lo único que me demuestra es que quienes dicen que renunciaron al neoliberalismo, pero al parecer ahora se volvieron monárquicos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Moreira que hay que discutir el tema de la inseguridad, que en el PRI y el PAN no hay línea como en Morena y que la 4T ha confundido una política de Estado con una política de partido. Y dice que no están sometidos a un poder supranacional y que solo se están reconociendo los derechos que las personas tienen. Dice el pelón Moreira que la 4T quiere regresar a un sistema inquisitorio o a un sistema medienuevo y que le preocupa que se esté construyendo un régimen totalitario. Y el problema es que la Secretaría de Seguridad no le da paz a este país y no tienen policías con qué hacerlo, porque depende de la Guardia Nacional. A continuación, Godoy le cierra la trompa. Le dice que plantear que la 4T va a un gobierno supranacional le parece terriblemente contraria a una visión nacionalista de Estado. Le dice que se llena la boca de hablar de Venezuela y de Cuba, pero no dice nada de USA, que es un país que detiene a personas sin ninguna orden. Dice Godoy que para él está claro que primero están los preceptos que están en la Constitución y no los que están en los tratados internacionales. Que en este caso se habla de los derechos humanos del delincuente y se olvidan de la víctima. Y a continuación, Medina Filigrana también le contesta. Dice que las reformas en su conjunto no pueden ser una camisa de fuerza, como por ejemplo la del 2011, y dice también que el apego a la literalidad se tiene que ver como un principio de certeza jurídica. Bueno, amigos, ponen en su lugar al pelón Moreira, que se puso como loco. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.